A cada audiencia le funciona un formato diferente y a cada marca o a cada institución, a cada empresa le funciona una red social diferente. Y eso es muy importante aprender a identificarlo. ¿Tu audiencia dónde está? Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Competimos con los clics y las métricas. La creación de contenidos en las redes sociales. Con Daniela Callejas. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública, otro episodio de este especial que tenemos sobre periodismo y comunicación desde el Politécnico Gran Colombiano con el apoyo de Sala Contacto y el Laboratorio de Periodismo Digital Artículo 20. Como siempre con grandes invitados, hoy una invitada muy especial, Daniela Callejas, una experta en temas de estrategias y redes sociales. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco sobre su vida, su experiencia en este mundo de las redes sociales, pero también de pronto para que nos enseñe unos tips, algunas cositas que nos pueden servir a todos. Las redes sociales ya hace parte de casi todas las personas, o las tenemos para nuestra vida personal, para colocar ahí las foticos de los paseos, o muchísimas personas también van creando su marca personal o van armando su marca de la empresa que quieren, del emprendimiento que quieren hacer, y ahí seguramente lo que hablemos hoy algo servirá para eso, para aprender sobre redes sociales. Daniela, bienvenida. Arturo, muchísimas gracias por esta grata invitación en esta que es mi casa hace bastantes años. Estoy muy feliz de estar acá, gracias a todo el equipo que está detrás que hace posible espacios como este. Chévere hablar de redes sociales, chévere hablar de el impacto que tiene hoy en día. Y tú dijiste algo muy importante ahí, es que subimos las foticos del paseo, pero hoy en día los propios usuarios somos los creadores de contenido y ese está siendo un gran reto en el mercado, desde las instituciones, desde las empresas, porque ya todos y todas tenemos la posibilidad de crear contenido y ser los propios embajadores de la marca personal incluso. Y esa marca que es, antes de entrar al tema, digamos el comentario, que hay que tener cuidado también al crearla, ¿no? Porque esto perdura y ya hemos visto casos de lo que hemos publicado en las redes sociales y después nos lo sacan en 10 años y nos dicen cualquier otra cosa. Bueno, tú eres comunicadora social, especialista en este tema de marketing digital. Estrategias de comunicación. Estrategias de comunicación. Y empezaste fue en el periodismo, como en el mundo del periodismo. Has ido del mundo del periodismo al mundo, llamémoslo corporativo, más privado, del sector privado. Ahora estás en el mundo de lo público. Pero empecemos como generalmente se empieza, por el principio, y es cómo llegas al periodismo y cuál es esa vinculación que tienes con las redes sociales en ese momento. Pues es lindo porque mi sueño siempre fue trabajar, cuando empecé a estudiar periodismo, fue trabajar en El Espectador, inspirada en Guillermo Cano. Se da la oportunidad después de terminar mis prácticas en RCN Televisión, en ese entonces, de saltar a El Espectador, en una era en la que efectivamente las redes sociales estaban haciendo un gran eco en los medios tradicionales, en los impresos. Todavía no se hablaba tanto de medios digitales, ya había redes sociales, se usaba mucho el Twitter en ese momento, que era lo más informativo o lo más serio o cercano a un medio de comunicación. Tú en ese momento no esperabas ver a un medio de comunicación en Facebook, en Instagram, sino en Twitter. En ese momento Twitter era el medio. Y se empezó en ese momento, yo llego en el 2017, ya llevaba un año el proyecto Colombia 2020 en ese momento, luego de la firma del acuerdo. Llego luego de un plebiscito, y llego a hablar de paz y posconflicto del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando yo venía a cubrir ciencia, salud y tecnología. Entonces yo ni idea que era en ese momento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y sus tres instituciones, la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda. Entonces llego a ese periodismo de posconflicto cuando yo nunca había vivido el conflicto de cerca. Tuve una profe de acá muy buena que nos acercó, Juliana Castellanos, pero yo lo veía así como lejano. Entonces es hablar de posconflicto, hablar en las redes sociales de posconflicto
y empezar con un gran reto, y es que en ese momento los medios de comunicación empezaron a sacar su paywall o su suscripción. Entonces se estaba pensando en una estrategia para que la gente pagara por ver contenido. Todo ese contenido premium sale en marzo del 2018, sale el primer muro de pago del espectador, una estrategia bien grande, porque ya el New York Times lo tenía, porque ya el Washington Post lo tenía, y aquí el espectador se lanza a decir, vamos a crear contenido desde las redes sociales para que la gente empiece a pagar por verlo. Reto grande y ese. Porque entonces es como así que ahora la información que siempre ha sido libre y a la que siempre he tenido acceso como usuaria gratis, me van a empezar a cobrar. Entonces empezar a pensar también en un periodismo premium y como cierta competencia entre periodistas, quién se va a ganar el contenido cerrado, era el contenido bueno, ¿no? Como nos vamos con la edición impresa, me acuerdo en ese entonces manejábamos algo que se llamaba edición iPad. Nos vamos con la edición impresa, la subimos al portal web y vamos a cerrar estos contenidos. Lo lee la persona que está que tiene el impreso, pero si tú quieres leer el resto de la nota, tienes que suscribirte y empezar a pagar. Y el llamado a eso empieza a ser a través de las redes sociales. Y empieza todo este tema de las redes sociales, la pauta en redes sociales, la pauta paga. Veníamos de un tema de pauta tradicional en televisión, en la pauta del impreso. Nunca se pensó que en un periódico donde pautabas y la gente pautaba, tuviera que pautar, al contrario, para que lo leyeran. No solo el espectador, todos los medios de comunicación en general. Entonces, un reto muy grande, porque fue empezar a hacer un periodismo un poco distinto al que aprendí en la universidad. En la universidad nosotros no alcanzamos a hablar de redes sociales. Sí, no. Tú me dictaste taller de prensa 2 en el año 2014, hace 10 años. Y no alcanza. Hablamos de algo digital. Estaba yo muy joven en esa época. No todavía. Hablábamos de algo digital, pero no alcanzamos a hablar de redes sociales. Entonces yo salgo y por fortuna salgo y en los últimos 10 años sí ha cambiado un montón la vida, pero la manera de comunicar, la manera de informar. Entonces algo aprender a usar las redes sociales para aprender a hacer periodismo desde ahí. Pero tú tenías un doble reto, porque por una parte era el tema de las redes sociales, pero por la otra era hablar sobre el tema de paz. Y me parece un reto mayúsculo, y te voy a contar una anécdota. Yo trabajé hace muchos años con una organización que se llama Red de Paz, y en esa época me tocó hacer una campaña sobre la paz, y las agencias de publicidad estaban acostumbradas a vender tangibles. Entonces hablar de paz es complicado porque es un intangible, ¿cierto? Tú no lo puedes coger. Ni medir. Sí, entonces tú dices, listo, me voy a comprar un paquete de papas y ahí lo tienes, o voy a vender Coca-Cola, o voy a vender cualquier bebida, pero ahí la tienes para tomarla. Hablar de paz, no, aquí no se hablaba de paz, se hablaba de conflicto, que era diferente. Y además, bueno, tienes a una jefe, Gloria Castrillón, que estuvo acá, que estuvo también en estos micrófonos hablando con nosotros, pero con ese reto mayúsculo. Entonces tenías dos papas calientes. Por un lado, tenían que hablar en las redes sobre paz, cuando también se estaba diciendo que en las redes se escribía pocos, había que hacerlo pequeñito, pues tú sabes más de eso que yo, ¿cierto? Reto tenaz. Sí, un reto grande. Sí, tuve grandes maestros y maestras. Gloria, una de ellas. Edinson Bolaños, premio Simón Bolívar, actual director de la revista Raya. Otros compañeros también, de los que aprendí mucho el lenguaje, porque es efectivamente llegar a hablar de un tema que es paz, posconflicto, donde tengo que aprender un lenguaje que no revictimice, un lenguaje que entiendan los jóvenes, porque yo le estaba hablando a jóvenes, porque la paz no era hablarle de paz a quienes vivieron el conflicto siempre, sino a las personas más jóvenes que estamos viviendo la paz, el posconflicto. Entonces era encontrar el lenguaje, era encontrar el contenido apropiado, porque entonces ya no solo era escribir la nota, sino, venga, entonces inventémonos un podcast, inventémonos una serie en video, inventémonos una serie en entrevistas, no solamente el doble página impreso, porque entonces empezamos a migrar de ese maravilloso periódico que sigue actualmente vigente, después de 137, 38 años lleva El Espectador, a hablar de video,
de cortometraje incluso, de sentarse con las víctimas del conflicto, a diálogos con la Comisión de la Verdad, con la JEP, con la unidad de búsqueda, con una cámara enfrente, con una luz enfrente. El reto es completamente grande y fue completamente grande en su momento. Hablábamos de zonas veredales incluso, ya después empezamos a hablar de TCR, de todos los puntos del acuerdo, viajar, conocer las historias y también decir, o sea, era un reto muy grande, pero también fue muy bueno porque fue como, yo me di cuenta que esto lo tenía que saber mucha gente. Entonces, al principio era un nicho muy, muy, muy chiquito, de los medios que hablaban de paz y de las personas y los periodistas que hablaban de paz y de la gente que quería leer de paz, porque efectivamente todo fue conflicto durante muchísimos años y sigue siendo. Sí. Pero entonces estas nuevas narrativas, porque efectivamente son nuevas narrativas, conquistan a través de unos formatos nuevos historias para que la historia no se repita, valga la redundancia. Entonces nos encontramos con retos muy grandes como hacer un podcast sonoro completamente desde el Chocó, desde La Guajira, desde Valledupar, donde hubo tanto conflicto con el paramilitarismo, desde los llanos, y fue lindo tratar de traducir en un lenguaje un poquito más sensible, pero también contundente y siempre con la verdad, el posconflicto, que sigue siendo complejo de explicar, que sigue siendo complejo de narrar, porque es que sentarse con una víctima que te cuenta la historia, intentar no llorar con ella mientras te cuenta su historia, y luego con todo ese montón de información decir, bueno, ¿qué hago? Me siento y escribo, que es muy tradicional, y no he dejado de escribir, nunca he dejado de escribir, pero entonces en ese momento volvámoslo un video, volvámoslo un podcast, volvámoslo un híbrido. Empezar a pensar en los nuevos formatos ha sido uno de los retos más grandes. Pero Dani, era un periodismo diferente, o sea, se empezó a hacer un trabajo diferente, mejor dicho, se empezó a hacer periodismo realmente, en el sentido en que hay un ejercicio pedagógico y es que la sociedad, las comunidades, pero sobre todo nosotros los que vivimos en sociedad teníamos que empezar a entender qué era posconflicto y qué era paz. Y también se da un cambio en el periodismo en el sentido en que con esto de las redes sociales, pues me imagino que te pasó muchas veces y es que ya antes pues el periodista El Espectador iba y escribía su nota, llevaba su nota al periódico y la publicaban y ya. Ahora tú le decías, tráeme un video, tráeme un audio, tráeme unas fotografías y tráeme aparte de eso, traiga el escrito, que es lo que normalmente hacía. Es decir, es un periodista multimedial, no solamente en su presentación, sino en su ejercicio. ¿Cómo encontraste esos periodistas cuando llegaste a este tema en El Espectador? Complejo, sobre todo los más grandes de ese periodismo tradicional. Nuestro jefe de redacción en ese momento era Jorge Cardona, de quien se aprende demasiado. Maestro total. Siento muy afortunado haber pasado por esa redacción con Fidel, con Jorge, con Elber, con Gloria, bueno, con esos periodistas muy reconocidos. Pero entonces no solo era el video, porque ven, yo te grabo el video, pero era yo leer la nota, cómo la interpretaba, sin tanto tecnicismo, como yo le decía, ven, de esta nota nos toca sacar 3 trinos para hacer un hilo. No, pero ¿cómo voy a coger una página y en 3? Sí, nos toca, o sea, nos toca. O cómo cogemos una foto y le ponemos una caption chiquito, una descripción chiquita y que la gente vaya a leer el resto. Entonces, también fue un reto para el periodista decir como tengo que ser muchísimo más simple en el lenguaje y en las líneas para poder pensar en redes sociales. Entonces fue un reto para todos y todas, tanto las personas que teníamos a cargo las redes sociales del Espectador. Yo pues estaba con 2020 y podía escribir para otras secciones por fortuna, pero también era pensar, sentarnos los dos, tú me pasabas tu nota, yo la leía, te decía, esto me parece lo más relevante para el trino, no que el texto no sea relevante, y vámonos con esto a ver cómo funciona. A veces algunos ya los más jóvenes se pusieron en ellos mismos a hacer los trinos, ellos mismos a hacer el hilo para Twitter en ese momento, que era lo que se vendía muchísimo. Hoy en día sí hay hilos, pero ya hoy la red X ya tiene otro tipo de dinámicas. Y empezamos a jugar con el tema de los algoritmos.
Entonces, ¿cuál es la persona, la social media manager en ese momento? Decía, bueno, y todos empezamos a jugar en función de las redes sociales. El periódico se volvió en función de sí lo impreso, sí lo digital, pero en función de las redes sociales. Entonces ya en el comité de redacción todo empezó a cambiar porque era, bueno, ahora vamos a ver las noticias más vistas en la semana o las del día. Estas son las horas más calientes para publicar, 6 de la mañana, entonces abramos con esta nota, mediodía, 5 de la tarde, 9 de la noche, y se empezó a volver una conversación en la que todos y todas empezamos a hablar de algoritmo, de redes sociales, de tendencias, que fue muy bonito ver ese cambio, ver esa transición fue muy bonito. Y sobre todo porque antes el periodista pensaba en, yo hago la nota, sea en radio, televisión, prensa, que era lo normal, y listo, si me ven 100, 50 o 1000 no pasa nada. Hoy con las redes sociales y con pues todo el tema de las métricas, pues, oye, no te están leyendo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces me imagino que pasamos de un periodista que tiene que hacer marketing de su propia producción. Tal cual. Y es un poco retador o frustrante para el periodista, depende cómo lo tome, porque no te están leyendo en esta super investigación que te fuiste, sigamos hablando de paz o pues conflicto, que no son temas fáciles y no es para toda la audiencia. Aquel SEO, porque hoy en día ya los medios de comunicación y las empresas tienen un SEO que se encarga de este contenido que Google premia al buscar. El SEO te diga, Arturo, tu nota va, pero toca escribir de esto, ¿qué es lo que está dando clics? Y es una vaina mediática, es menos de investigación, es menos romántica, diría yo. Entonces te toca también como periodista y nos toca también como periodistas decir, pucha, quiero que salga mi investigación para tumbar un ministro, por ejemplo, que es ese periodismo también chévere, o algo así, y decir, no, también me tocó escribir de el perrito que hace no sé qué, o lo que está ahorita en tendencia, el Transmilenio, no sé qué. Es duro ser periodista hoy en día, me parece, y las generaciones que vienen ahora, que no vivieron esas redacciones o ese periodismo un poco más complejo, sin decir que el de ahora no lo sea, porque hay que pensar más en la inmediatez, entonces no te puedes demorar tanto haciendo trabajo de campo ni investigación, en el futuro lo veo así, sino un poco más de, no sé cómo van a ser las herramientas, bueno, la inteligencia artificial, ahorita hablaremos de eso, para generar un periodismo contundente, verídico, seguir yendo por la verdad, seguir sacando adelante temas y historias que la gente debe conocer, pero competir con los clics y competir con las métricas. ¿Te da nostalgia ese cambio? Sí, me da mucha nostalgia porque me da nostalgia y alegría ver hoy en día que puedo hablar de que lo viví. Nostalgia porque ya no va a volver. Entonces, con mis compañeros del Espectador, con quienes todavía tengo muy buena relación, que ya unos no están y otros decimos, el cuento de éramos felices y no lo sabíamos, las redacciones ya no van a volver a ser iguales. Ya no va a volver a ser igual. El teletrabajo proporciona otras cosas, ya puedes trabajar desde otros lugares, pero en ese momento, hace 10 años, hace 7 años que yo estuve en la sala de redacción del Espectador, sentir todo lo que se siente en una sala de redacción, que tú lo sabes, claro, me da nostalgia, porque digo como, lo viví, no va a volver, pero qué bueno que lo viví. Me genera un poco eso, y con estos amigos con los que todavía tengo muy buena relación, digo, bueno, qué fortuna que lo vivimos, y lo vivimos en un momento muy crucial, no solo por la transformación de las redes sociales, sino por la pandemia, que también pues cambió todo. Tú pasaste entonces del periodismo, te fuiste a la educación, te fuiste a trabajar a una universidad, también a cumplir un rol con temas de redes sociales, ¿sí? Ese cambio de audiencia fue un golpe muy fuerte, porque de todas maneras, si bien me decías que en El Espectador ibas hacia una audiencia joven, no necesariamente en la universidad tú encuentras el mismo tipo de audiencia, así sea joven. Y es que los que te leían o los que leían Colombia 2020 en El Espectador, pues seguramente eran jóvenes preocupados por el país. Y no siempre en la universidad pasa eso. Infortunadamente no, pero el cambio abismal y con un poco de miedo, porque yo siempre quise hacer periodismo, yo estudié para hacer periodismo y siempre tuve un poquito de rechazo con la comunicación organizacional, que hoy en día la amo profundamente por todas las oportunidades que brinda, pero
claro, llego a la Universidad de los Andes, terminándose la pandemia, año 2021, y todo transformado, no solo por la pandemia, pues como te digo, en general, a cumplir un rol de creación de contenido. Y entre ellos, estar pendiente de las redes sociales, ya pensando en una estrategia, ya viendo cómo todo cambia. Había una persona que hacía la operatividad de las redes sociales y yo me encargaba de la estrategia y de la generación de contenido. Entonces cambia todo. Cambia el tipo de contenido que estaba creando, las personas efectivamente a las que les estaba hablando, y aquí sí se veía más materializado que siempre hacemos cosas para vender, así sea una nota periodística. Hoy en día la vendemos, porque hay un clic, porque hay un paywall, etcétera. Ahí ya hablamos de matrículas, que igual es un producto, pero más tangible. O sea, ya representa unos números, ya ahí ya alcanzas a ver unas métricas por cumplir, muchísimo más exigentes y más reales, y es decir, venga, vamos a hacer un contenido diferente al del resto de universidades, porque hay miles, siendo los Andes, que es una de las mejores del país, si no es la mejor, pues tiene que igual conquistar a sus estudiantes. No por ser los Andes per se llegan los estudiantes, sí hay que hacer un gran trabajo de creación de contenido y decir, venga, matricúlate en los Andes por estas y estas razones, y aquí hay estos beneficios, y aquí contamos historias. Y como tuve la facilidad o la bendición en todos los ámbitos de pasar por un periódico, he tenido lo que no tiene todo el comunicador organizacional, y es haber hecho periodismo. Y haberlo hecho desde acá, desde la universidad, en Poliradio, en todo lo que podía hacer en Sala Contacto. Entonces, hoy en día, infortunadamente, veo muchos profesionales que no saben escribir. A pesar de que incluso hay herramientas como la inteligencia artificial, pero igual no es lo mismo. Hay muchísimos profesionales, ya grandes, que no saben escribir. Entonces, eso sí me ha dado, por fortuna, un valor agregado, y es tener un criterio para la creación de contenido, teniendo en cuenta una narrativa, teniendo en cuenta el periodismo tradicional, una audiencia efectivamente, pero también una exigencia en la creación de contenido. Es decir, de verdad esto va a funcionar, contemos una historia, pero contémosla bien, desde el lugar donde esté, una universidad, un periódico, una empresa, porque ahorita comunicadores pues en todas las empresas se están dando cuenta, y eso me gusta mucho, que los comunicadores estratégicos, efectivos, buenos, son importantes en cualquier tipo de organización. Hay algo que dices muy interesante, y es sobre cómo el periodismo te sirvió para ese mundo de la educación, ese mundo de las redes sociales o de las estrategias digitales en educación. Y yo creo un poco lo que tú mencionas, y es que uno está haciendo periodismo de todas maneras. Muchas personas creen que hacer periodismo es estar solamente en El Espectador, en El Tiempo, en RCN, en Caracol. Y hay ejercicios periodísticos muy interesantes que no giran en torno a esos medios, sino a otros escenarios como este, y es la Universidad de los Andes tiene una revista donde hacen crónicas, por ejemplo, no recuerdo ahorita, en el CEPER, en sí, el Centro de Periodismo, sí señor. La misma 070. La 070, y la misma asociación de estudiantes tiene unos medios de comunicación donde se puede también hacer periodismo. Entonces me parece muy interesante que ese ejercicio, porque la gente cree que las redes sociales entonces publique una imagen o un video, hágale el caption y ya, chao. No, pues resulta que construir historias es más, tiene más trabajo que simplemente darle un clic para publicar, ¿cierto? Y eso me parece interesante en lo que estás mencionando, cómo el periodismo te aportó también para ese trabajo ahí. Y me sigue aportando. De hecho, sigo consumiendo mucho periodismo, tengo la costumbre, por fortuna, en las mañanas lo primero que hago, en 5:30 de la mañana, 6, es prender la radio y mantenerme informada, porque es que igual también salgo a un mundo en el que debo saber como periodista que tengo una responsabilidad de estar informada y saber hacia dónde vamos, y cómo el tema cabe en la coyuntura de lo que estamos hablando. Y en términos de audiencias, ¿cómo fue el cambio? Hay un cambio grande, porque es hablarle a un montón de gente, porque todos y todas pueden estudiar en una universidad, porque hay para pregrado y para posgrados y diferentes posgrados y diferentes precios y diferentes temas. Entonces la audiencia ya empieza a ser muchísimo más grande. El reto está en cómo la segmentas, porque dices, bueno, yo quiero que este tipo de estudiantes venga a estudiar a los Andes. No es para cualquier persona.
así el espectro sea amplio. Es una persona que va a los Andes, tiene ciertos ingresos, tiene cierto nivel educativo también. Entonces, ¿cómo aprendemos a través de las redes sociales a segmentar e identificar y a qué personas les hablo con el contenido que estoy haciendo? Y ya empiezo yo a untarme de cositas de mercadeo. En los Andes alcanzo a estudiar marketing digital para los negocios, y eso abre muchísimo el espectro, porque entonces empiezo a darme cuenta que el contenido segmentado, bien hecho y bien pago en términos de pauta, si efectivamente te trae los leads o te trae las personas que quieres que se inscriban o que quieren que, pues, que compres su producto, en este caso, que se matriculen en los Andes. Por la experiencia que tengo últimamente, no pasa siempre, pero uno encuentra que también hay personas que se montan una estrategia en redes, para redes, pero nunca miran las métricas. ¿Eso es muy normal? No debería pasar. De hecho, hoy en día es mucho más retador crear contenido en redes sociales. Porque lo que hablábamos al inicio, cualquier persona es embajadora de su marca. Entonces tú pusiste un local y tú mismo puedes ser el creador de tu contenido. Subes el video y dices, hoy vine y así hago la empanada y así hago el café, y la gente empieza a ver que estás contando una historia, porque eso es lo que hoy seduce, contar historias. Pero darse cuenta a la gente que le estás contando una historia, porque siempre hemos contado historias. Entonces, las estrategias están maravillosas, y ahí hablo un poquito de la inteligencia artificial. Tú coges hoy en día cualquiera de las inteligencias artificiales generativas de las herramientas y le dices, créeme una estrategia de redes sociales para tal marca o tal empresa con estas características. Y hágame una parrilla de contenidos. La IA te la hace. Pero no tiene data, no tiene la información que tú tienes, no tiene cifras. Y entonces ahí es de manera irresponsable, como hoy en día los profesionales, lo he visto, la inteligencia artificial la cogen pues ya de coche, o incluso las personas sin saberlo. Entonces generas una estrategia sin tomar decisión, porque es más fácil que lo genere la inteligencia artificial sin tener cifras para tomar decisiones, y se cometen errores muy graves. Entonces, sin data, sin cifras, sin datos estructurados que tú puedas filtrar, que tú puedas tener, conocer, materializar de alguna manera, no es bueno tomar decisiones, no solo para las redes sociales, en la vida en general. Cuando vas a comprar una casa, tienes en cuenta todos los datos alrededor para poder tomar esa decisión. Y con las redes sociales hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, porque te puede jugar en contra un montón, porque la gente con pauta empieza a invertir hacia el lado que no es. Y no solo pierde plata en pauta, sino en su producto o en lo que está vendiendo. Entonces, la toma de decisiones basadas en datos es uno de los tips más importantes que siempre doy cuando hago asesorías o consultorías de comunicaciones con empresas que están iniciando o que ya llevan una trayectoria. Les digo, venga, ustedes han visto los datos, las cifras en general de sus redes sociales, porque la misma gente te pide lo que quiere. Y si lo sabes interpretar, identificar, que eso son habilidades que se van creando con el tiempo, está muy bueno, está mucho más fácil generar una estrategia. No es tan sencillo, pero con datos es mucho más fácil. Antes, cuando empezó todo este tema digital y las redes sociales, entonces dijeron, no, hay que escribir corto, las personas no leen sino cosas muy pequeñas. Después vino un boomcito de, no hay problema, hay que escribir largo. Después, no, fotografía a la lata. Después vinieron que videos, ahora estamos con Reels. Algunos estamos de carruseles hasta acá. Sí. ¿En qué andamos en el sentido de producción en las redes sociales? Es indescifrable. Es prueba y error lo que hablamos. A cada audiencia le funciona un formato diferente, y a cada marca o a cada institución, a cada empresa le funciona una red social diferente. Y eso es muy importante, aprender a identificarlo. ¿Tu audiencia dónde está? Tu audiencia está en Facebook, tu audiencia está en Instagram, está en TikTok, están todos, sí, pero tu audiencia principal debe estar en una de las redes sociales. Si hablamos de jóvenes hoy en día, están en TikTok. También estamos las personas más grandes, pero los jóvenes están en TikTok. Entonces, y TikTok ha cambiado los paradigmas de las otras redes sociales, porque entonces ahorita Instagram también está con su scroll, pero Facebook también está con su scroll si se quiere. Incluso LinkedIn también ha migrado en ciertas cosas, que es una red social de hecho muy potente hoy en día para no solo para búsqueda de empleo, sino también para contenido de valor, ya para una audiencia más profesional. Entonces,
El formato siempre depende de tus objetivos como marca. No poner unos objetivos smart, medibles, tangibles, con tiempo importante, no va a funcionar. Si tú no tienes unos objetivos claros, si no tienes la audiencia clara, muchos tipos de contenido no te van a servir. Pero si por el contrario tienes clara la audiencia, tienes clara la data, tienes claro el mensaje, un contenido como un video corto contando la historia, este storytelling que está muy de moda hoy en día, pero real, te va a funcionar. Entonces, depende de lo que quieras, funciona. Los carruseles sí, basta con los carruseles, pero sigue habiendo consumo de. Entonces depende, y hay que estar muy pendientes. De hecho, les aconsejo, los creators de Instagram votan mucha cosa que viene para Instagram para el próximo año. Entonces, seguirlos, los creators de Facebook y de YouTube también, que es una red que no hay que olvidar tampoco, que también tiene sus shorts, hablando de videos cortos, es porque entre más corto, más rápido, porque hoy en día queremos consumir la mayor información posible en el menor tiempo posible. Pero eso va en contra de mis principios. Totalmente, y de los míos también. Oye, pasaste para ir cerrando, o sea, ya periodismo, sector privado y ahora en el sector público. Servidora pública, orgullosamente. Y en el sector público, ¿qué te encontraste en relación a este manejo de redes sociales? Un cambio también muy grande, porque los objetivos son diferentes. En el sector público el trabajo me gustó porque volví a trabajar con comunidad, y eso sí es maravilloso. El trabajo con comunidad te acerca a realidades de las que de pronto desde lo privado no estás tan cerca. Entonces, las redes sociales son una gran ventana. El WhatsApp es una de las redes sociales principales para trabajar con la comunidad, pero los medios comunitarios, los medios tradicionales, en una localidad en la que estoy como Barrios Unidos, donde la mayor población es persona mayor, sigue siendo importante, sigue siendo volver a medio comunitario, emisora comunitaria, el periódico, el volante tradicional, el mismo WhatsApp. Ha sido lindo, pero también ha sido retador. Ahí dijo lo que aprendí en prensa. Allá, claro, a crear periódicos, ustedes vieran esas clases. Pero sí, es volver, sí. Es volver a este tema muy, muy tradicional, con un contenido más vigente. Nuestra alcaldesa tiene 32 años, entonces también es muy redes, muy mediática, pero no hay que dejar de lado también lo tradicional. Y me di cuenta y volví a eso estando en lo público. El reto en términos de contenido, grande. ¿Por qué? Porque son videos, son carruseles, son un montón de cosas que te piden las redes, pero es también tú que ofreces como contenido. Y con eso también cierro, y es que el contenido es el rey. Siempre. Desde que estuve en el primer momento pisé un periódico y un medio de comunicación, y el contenido es el rey. En todo, en mercadeo, en inbound marketing, en redes sociales, en un medio de comunicación. Si el contenido es bueno, le va a ir bien. Siempre, bien escrito, bien contado, bien estructurado. Un buen contenido te va a traer grandes resultados. Pero en esta última opción laboral en la que estás, las redes se vuelven la tribuna del pueblo, ¿cierto? Así lo denomino hoy. La tribuna del pueblo es donde la gente te dice: la alcaldesa hace esto, la alcaldesa roba, la alcaldesa quita, la alcaldesa nos quitó el parque, nos hizo esto. Es decir, cada día estás apagando incendios con las redes sociales, que se forman en las redes sociales. ¿Cómo te ha ido con eso? Porque eso no es fácil. Manejar la prensa de un personaje público y político, porque aquí hay política, es una de las cosas más retadoras en todos estos 10 años que he estado inmersa en el ejercicio de la profesión. Yo no diría mucho que es la tribuna del pueblo, por lo que te decía. En Colombia incluso el 30% de la audiencia no tiene acceso a Internet. Entonces, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a Internet. Eso no permite que seamos completamente democráticos. Sin embargo, las redes sociales sí son más bien la tribuna de lo que está mal para que te lo señalen. Entonces, apagar incendios en el día a día, decir como
cada vez que pisaste mal o te sentaste mal, pilas que te están viendo, en general, los concejales, los senadores, el mismo alcalde mayor, desde la No, y parte... si te sientas bien también te dicen algo, porque te sientas bien. Exactamente. Sí. Entonces, la estrategia ahí siempre es responderle a la gente siempre y cuando sea constructivo para la comunidad y para el personaje, en este caso un alcalde local. Y es que haters gonna hate, dice Taylor Swift. Entonces, siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. La estrategia, lo que te digo, es siempre responder, lo estamos manejando así, es la gente se acerca no solo por las redes sociales, sino les invitamos a la alcaldía, en este caso, a que se acerquen y nos cuenten, les escuchamos de qué se trata, qué necesitan. Obviamente siempre es que el alcalde pasado y el pasado y el pasado, y entonces todo estaba mal hecho y aquí no nos paran bolas y no nos escuchan. Así somos. Cuando nos montamos en un transporte público, yo que casi no lo uso, digo, es transporte público, ese alcalde, esa alcaldesa, lo que pasó, y es como, no, venga, espere. Aquí hay un trabajo muy grande de una comunidad que está haciendo cosas positivas y hay que mostrarlo. Y a partir de las cosas buenas, podemos responder de cierta forma a la audiencia que está todo el tiempo midiéndole el aceite a la alcaldesa, en este caso, decir, venga, listo, en este caso estamos fallando, fallaron en el pasado, pero vea lo que estamos haciendo por este lado y le invitamos a que siga el proceso y crear nuevos formatos. Tenemos un canal de difusión donde se está tirando buena información, volvemos a lo impreso, el volante funciona, volvemos a las carteleras donde mantenemos mucha información, volvemos al mail. Yo había dejado un poco el mail, sí para temas de email marketing, pero no para información. Y hay algo muy importante también, ¿sabes? Y en la institución pública, la comunicación interna. Si por dentro el servidor público, ya sea de planta o ya sea contratista, no tiene claro el lugar en el que está, cómo trabajar con la comunidad, no tiene claro su entorno, siguen siendo datos, y no lo permeamos de esa figura importante de las cosas buenas que se hacen en la alcaldía, por ejemplo, tampoco funciona mucho, porque por fuera te ven con tu chaqueta de servidor público y te preguntan algo y tú ni idea y dicen, no, todos esos funcionarios públicos, eso es lo mismo. Entonces, la comunicación interna buena en una institución pública e incluso en las privadas también, hace que hayan buenos resultados hacia afuera también. Pues muy interesante esta charla, Dani. Realmente el recorrido que has tenido durante estos 10 años ha sido impresionante. Cerremos con una sola cosita. Hay un chico, una chica que va a trabajar contigo en redes sociales. ¿Cuáles serían esas 2 o 3? Hace poquito contraté a la community manager que trabaja conmigo en la alcaldía. Importante estarnos midiendo todo el tiempo, no tomar decisiones sin data. Siempre me es muy importante. Lo más simple, lo más ligero, a veces menos es más. Entonces, entre más simple, más contundente y más real sea la información, bienvenida. Y la estrategia no es solamente una palabra grandilocuente, decir la estrategia, porque hoy en día todo el mundo habla de estrategia. No, la estrategia la monto yo. Las tácticas son las que lleva a cabo el community manager en este caso. Entonces, desde que sus tácticas tengan en cuenta el entorno y es, venga, qué está haciendo el vecino, qué está haciendo otro, que haya un benchmark que se llama mercadeo, donde se mire lo que se está haciendo para tomar buenas decisiones a partir de eso, importante. Y disposición total a arriesgarse a crear cosas nuevas. Muy bien. Muchísimas gracias, Dani, por A estar ti. aquí en Esfera Pública. Espero que a nuestros seguidores esta conversación haya sido de su agrado y sobre todo que les ayude a eso, o su marca personal o también a crear esa marca de su emprendimiento, de su empresa donde esté trabajando. Espero volverte a ver pronto. Ay, yo también, muchísimas gracias por la invitación, muy sabrosa la conversación y lo que necesiten, ¿no? Ahí estamos. Daniela Callejas, me encuentran en todo lado. Eso. Daniela Callejas estuvo aquí en Esfera Pública. Nos vemos en un próximo episodio. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Has escuchado un producto original de Esfera Pública Podcast, Diálogos sobre Periodismo y Comunicación, bajo la dirección de Arturo Rojas,
Con el apoyo de Sala Contacto y Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano. Periodistas Arturo Rojas y María Camila Medina. Producción periodística. Catalina Jiménez. Realización audiovisual. Paula Fino. Contenido de redes y asistencia de producción. Adrián Paz y María Alejandra Marín. Diseño gráfico, Laura Calderón. Cámara, Óscar Tejada, Ana María León y Julie Barreto. Sonido, Salma Delgado. Y edición, Ana María León. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.